Escucha, lobo. On all levels except physical, I am a wolf. Vamos a jugar al Sergio, el ninja de mi colegio, lo nuevo de From Software, que va de ninjas o algo así. Tutoriales a mí. Joder. Tranquilo, no te voy a hacer nada. ¡Otro tutorial de mí! ¿Esto es todo? ¿Solo esto puedes convocar? Miyazaki, ¿qué pasa, Miyazaki? Tu jueguito es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. ¿Qué ha pasado? Oye, ¿cómo se hacía el desvío ese para...? ¿Ah? Por fin algo de paz para mi culo. ¿Ese ruido? ¿Ese ruido? ¿De dónde viene? Porque está echando una partida el relajado, ¿sabes? Y vamos a dar un susto porque tenemos que entrar rápido y vocear, ¿vale? Vamos, venga. Hasta que se me ha matado, hijo. Ya lo tengo. ¡Muere! ¡Pilla! 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 ¡Muere! ¡No! 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 El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Tú eres capaz de todo. ¡Vamos, joder! ¡Yo puedo! ¡No! Soy un manta, no tengo ni puta idea de estas cosas. Necesitamos la ayuda de un experto. ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa? Ven aquí, vieja de mierda. ¿Qué te pasa? Uy, ¿qué te pasa? ¿No te devuelve el chaco los golpes? ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 Dominar Sekiro es literalmente esto. Es el que más satisfacción da dominar porque tiene el mejor combate de la historia. Así que dale a like para hacer parry perfecto. Y si descubres algo que no sabías de Sekiro en este vídeo, tendrás que suscribirte, porque es lo que hace un shinobi, ya que estas son 30 curiosidades acojonantes de Sergio, el ninja de mi colegio. Podemos usar el ninjutsu del titiritero en muchos minibosses, hasta en la zorrita de Jinsuke Sasaki. ¿Quién es? Mi zorra. Yo muevo los hilos y él baila. ¿Es cierto? ¿Eres su zorra? Yo soy su zorra. Eso es. Pero también se lo podemos hacer a los Shichimen. Sabremos que ha surtido efecto porque le brillarán los ojos de la máscara sobre su hombro, revelando que ahí es donde realmente tienen su cabeza, justo en la máscara que porta un 100 pies. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Podemos hacer parry o desviar los ataques fantasmales de los Shichimen si imbuimos la espada en confeti divino, e incluso el Kamehameha. Es el elegido. ¿A dónde crees que vas? Ven aquí. Tengo miedo, señor. El confeti divino nos permite atacar a los enemigos que sean apariciones, ya que el papel con el que está hecho el confeti es creado con el agua del manantial y bendecido por los mismísimos dioses. Es por ello que cuando luchamos contra el decapitado bajo el agua, no hace falta usar confeti, ya que es vulnerable a nuestros ataques al estar sumergido en el mismo agua de manantial que se usa para bendecirlo. Pero tened cuidado con que un decapitado no os haga nunca esto. Mira cómo este es ojete, papá.
my god, fuck. ¿Pero qué cojones acabo de ver? ¡Dios! Acaba de meterle todo el puño por el a Sekiro y le ha arrancado la próstata. Lo que coge el decapitado es la Shirikodama de Sekiro. Lo que hacían a sus víctimas, los kappas, les arrancaban la próstata y se la comían, pues se creía que ahí era donde se alojaba el alma de un ser humano. Pero como el decapitado no tiene cabeza, se introduce la Shirikodama por el... La parte frontal de la armadura de los Shichimen es un Niodo usado en armaduras de samurái reales y que imita las costillas y el torso de un Buda hambriento. Shichimen significa guerrero de 7 caras, y es que estos bichos tienen un montón de máscaras que recubren su armadura, además de atacarnos con cabezas de mierda voladoras. El primero contra el que nos enfrentamos en la mazmorra abandonada nos da de recompensa un tanto ceremonial, una daga empleada en ofrendas rituales al dragón divino y al manantial, con la que podremos convertir parte de la vitalidad en emblemas espirituales. Estos emblemas cobijan las almas de los muertos y los recibimos al derrotar enemigos. Si nos fijamos a los pies de este guerrero, hay bastantes cadáveres de víctimas que se ha cepillado él solito para cumplir con este ritual. Si somos sigilosos, en el Palacio del Manantial podremos observar a los guerreros Okami bebiendo sake, bailando, practicando artes marciales madre mía el bicho, cómo controla. ¡Sí! ¡Ronaldinho Soccer! Estos guerreros juegan al Kuyu o Kemari, un pasatiempo heredado de la cultura china en Japón, donde los nobles jugaban a dar toques a una pelota con los pies. Vamos, lo que se ha llamado toda la vida de Dios, dar toques con tus colegas en el patio del recreo. De hecho, si la carpa no rompe el puente, lo harán ellos con la pelotita. Además, las voces de estos guerreros siempre son femeninas. ¿El muñeco de paja gigante nos mira cuando nos damos la vuelta? Podemos hacer parry a los tíos de las cometas. ¿Será esta la manera de ser un dios del parry? Si seguimos a uno de los bandidos borrachos, podremos verle mear mientras va cocidísimo de alcohol. Si desviamos este ataque del simio guardián y usamos la lanza cargada justo cuando se agache, sacaremos al 100 pies que lo controla. Le haremos mucho daño y le subirá bastante la barra de postura. Además, si usamos la lanza cargada contra enemigos con armadura, podremos quitarles esa armadura y hacerles más vulnerables a nuestros golpes. El simio guardián trata de calmar el dolor de su herida con el agua del manantial que brota de una pequeña cascada, y si matamos al simio guardián sin cabeza primero, el marrón entristecerá y desaparecerá sin que tengamos que pelear. Este simio era el espíritu de la mujer del simio guardián. Si exploramos la parte superior de la cueva, encontraremos los restos de un mono enorme de pelaje marrón que murió hace tiempo y que son los restos mortales del simio marrón contra el que luchamos. Rece por mollo. Si usamos la Sabimaru, infligiremos más daño a Shirafuji debido al veneno de la hoja. Es más, cae bastante rápido con esta técnica. Pero si hacemos lo mismo contra Shirahagi, no será tan efectiva, ya que Shirahagi está junto a un lago de veneno. Tú y tu obsesión con los pantanos. Y es que los enemigos que aparecen en zonas de veneno son más resistentes al envenenamiento. El propio juego nos lo dice en una pantalla de carga. Como Shirafuji aparece fuera de esta zona, el veneno sí le afecta, porque no está acostumbrada a los vapores tóxicos. Al usar la semilla despertadora contra la ilusión de la monja corrupta, esta le afectará y la stuneará, pues la semilla despertadora anula las ilusiones. Los movimientos que realizamos con Sekiro al atacar son exactamente iguales que los que realiza Buo cuando luchamos contra él, ya que este acogió a Sekiro y nos enseñó todo lo que sabemos. Pero si es que hasta la forma en que Buo acaba con nosotros y el modo en que le derrotamos, ambos son el mismo golpe letal. Si intentamos hacerle un ataque cargado a Buo, sucederá esto. Nos hará el puto Mikiri que nos enseñó.
El espíritu que invoca en su pelea del recuerdo tiene un ojo dañado, aunque es justo el ojo opuesto de la cicatriz de Búho. Obviamente Padre Búho es más fuerte en la pelea que tenemos con él en el recuerdo porque es 3 años más joven. Cuando Sekiro derrota tanto a la Dama Mariposa como a Búho, son los únicos enemigos con los que realiza un gesto budista con la palma de la mano, en señal de respeto y reverencia hacia su oponente. Cuando le quitamos la primera barra de vida a la Dama Mariposa, si miramos a la estatua del Buda del templo, veremos que la verdadera Dama Mariposa estaba sentada en el hombro de la estatua observándonos todo este tiempo cómo luchábamos contra una de sus ilusiones. Las reminiscencias o recuerdos de otros jugadores aparecen señaladas con un kunai fantasma de la Dama Mariposa, un boss bastante experto en eso de invocar fantasmas o ilusiones de mierda. De hecho, cuando lanzamos un kunai fantasma, vemos mariposas como las que revolotean alrededor de estas marcas. También cuelgan de estos kunais 2 amuletos de campana del padre, el mismo que usamos en el juego para luchar contra Búho en la Hacienda Hirata. Podemos acabar con Enma con el golpe final habitual, Fatality. pero si rompemos su postura antes de matarla saltando sobre ella, la mataremos realizando el golpe desde el aire. Y atentos a la delicadeza que tiene Sekiro con la cabeza de Enma para que descanse sobre el suelo. Y es que cuando hacemos esta técnica con enemigos corrientes, Sekiro no muestra piedad alguna. Pero aquí podemos ver una parte del remordimiento y la culpa de Sekiro. Es muy fácil que con este ataque nos hagan envejecer de golpe, ya que nos drenan toda la juventud. Por ello, Sekiro no podrá luchar. Se apoyará sobre la katana a modo de bastón y empezará a toser como si se fuese a morir de un momento a otro. ¡Me muero! Pero si logramos asestarle el golpe mortal a nuestro enemigo, Sekiro lo rematará con muchísimo esfuerzo. Vemos cómo no solo lo mata, sino que Sekiro empieza a comerse su carne, logrando así rejuvenecer. Esto explicaría por qué más adelante vemos a algunos nobles devorando los restos de otros guerreros Okami, para seguir prolongando sus vidas. El propio Isshin asegura que lo más cerca que ha estado de la muerte fue cuando luchó contra Tomoe. Y es que si nos fijamos en Isshin Ashina, veremos una cicatriz enorme sobre su estómago, herida que le infligió Tomoe, y que explicaría su enfermedad. Lo que no se explica es por qué lleva una puta pistola. Tendría que usar mis puños, pero si se acerca le arreglaré las cuentas con esto. Y la pistola que usa es una Tanegashima que empleaban los samuráis. Give me everything. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Además, usa la misma lanza que el general Tamura de la intro del juego contra el que este se enfrentaba. Hasta parece que luchamos en ese mismo lugar. El pergamino negro narra cómo el verdadero nombre de la espada mortal negra es Puerta Abierta, puerta al inframundo que abre Genichiro al sacrificarse al final. Cuando emerge Isshin, escuchamos su voz más debilitada. Y la mano que coge la espada es la de un anciano, pero según avanza la cinemática, en pocos segundos la voz va cobrando más fuerza. Ya que Isshin recobra su vitalidad. Por eso el Isshin anciano tiene tan solo 2 barras de vida. That's kind of small. Y este tiene 3. ¡Miradme, rejuvenecido! ¡Qué pronto he llegado! Cuando luchamos contra Gyobu... ¡Es Gyobu Masataka! ¡Que te calles, joder! Al metérsela hasta el alma, recargaremos una resurrección que nos permite escuchar una línea de diálogo adicional al morir. Genichiro has many burdens, and I consider you one of them. Si conseguimos la llave de estos guardias, encontraremos el cuerno de Gyobu, junto con la lanza. Cuando luchamos contra él, si nos fijamos en su casco, veremos que le falta medio cuerno. El que encontramos es el que pertenece a este casco. La lanza que le regaló Isshin es la misma que usaba Suzen Tamura, el general al que Isshin derrota en la cinemática del comienzo del juego. Si consumimos un dulce gachin y vamos corriendo, pasamos este brasero y corremos hacia el ogro desde este lado, podremos hacerle un golpe mortal. Bueno, eso si no nos lanza a la puta estratosfera. Justo después de matar a Shrek, podemos atajar hasta el decapitado que hay cerca de aquí. Si hacemos parkour...
Aprovechamos el hueco en la pared, podemos llegar a agarrarnos a este saliente y subir para abrir la puerta que encontramos cerrada desde atrás. Ahora el decapitado podrá partirte la cara antes. La cosa va de monos en este juego, pero no hablo de este, ni de este, ni este, sino de los monos de mierda. Sekiro en la cinemática señala que hay 3 monos. 3 monkeys. Pero en realidad vemos 4 paneles. La cinemática nos muestra posta que el último panel está vacío, porque ese mono es invisible y nos está siguiendo todo el puto rato. Utilizo la conversión momentánea. ¡Tomar por culo el mono de mierda este! El mono invisible se basa en el yokai de Beto Beto, un espíritu indefenso invisible que sigue por la noche a las personas que caminan solas por la calle. Bueno, y cuando lo matamos, obviamente su panel se completa. El dragón divino está tan lejos que mucha gente cree que está enroscado al tronco del árbol. Y no, el cuerpo del dragón y sus escamas se funden con la corteza del tronco de este árbol de cerezo. Y sí, se pueden desviar sus golpes. Al dragón le falta un brazo que podría ser la rama aromática que conseguimos al derrotar al búho. De hecho, donde debería estar el brazo del dragón no hay sangre, solo corteza. La piel del dragón muestra signos de podredumbre. Cuando nos acercamos a recoger sus lágrimas y le metemos todo el palillo en el ojo... Ahí está el hombre que rompió el corazón a un dragón. ¡El hombre que rompió el corazón a un dragón! Vemos que sus dientes están hechos de pétalos de cerezo y madera, ya que su otro nombre es el dragón del cerezo. Sabemos que es un dragón basado en los dragones chinos o coreanos porque tiene de 4 a 5 garras, y si fuese japonés tendría solo 3. Todos estos signos demuestran que este dragón está pudriéndose. Los propios súbditos a los que nos enfrentamos antes que a él tosen, vomitan. Y es que la dracogripe en inglés se llama dragon rot o putrefacción del dragón. Un momento, ¿de qué me suena a mí esto? En los blasones de los nobles azules del Palacio del Manantial y en el del Noble de la Niebla, el jefe más difícil de todo From Software, que te desinstala el juego de una hostia, vemos a un pájaro bermellón bordado en ellos. El puente donde luchamos contra la monja corrupta es el puente bermellón, e incluso vemos este mismo pájaro grabado en las hojas del abanico del loto de Shusaku. Y es que así es como se llama este pájaro en la mitología china, Shusaku. Un faisán de plumas rojas, o lo que en Occidente conocemos como el ave fénix y símbolo del fuego. Es por ello que este abanico nos protege de las llamas y evita las quemaduras en el fuego. La máscara que lleva la monja corrupta es una máscara Hania empleada en el estilo No del teatro japonés, y que representa a una mujer poseída por la tristeza y la ira provocada por los celos. Si miramos a la monja de frente, veremos un rostro enfurecido por la ira. Pero si la miramos desde arriba, la expresión de la máscara es de tristeza. El verdadero nombre de la monja corrupta es sacerdotisa Yao, en referencia a la leyenda de Yao Bikuni, donde una joven se volvía inmortal tras consumir la carne de un pez con cara humana y se convertía en una sirenita negra. A ver, no, pero en el juego salen peces con cara humana. El fulminato de mercurio que usamos para mejorar algunas prótesis es una sal explosiva que se usa como reactivo en explosiones. En la descripción en inglés de este ítem lo describe como un pequeño truco de química, la misma frase que usa Walter White en Breaking Bad cuando hace explotar la oficina. Fulminated mercury, a little tweak of chemistry. La ciudad se llama... Los francotiradores del valle son iguales que los que aparecen en la Ciudad de Hierro en la película de la princesa Mononoke. Ambos usan rifles de largo alcance para darnos por el culo y están vendados de pies a cabeza. En la peli los francotiradores llevan vendas debido a la lepra, y en Sekiro el clan del valle lleva vendajes para protegerse del daño tóxico de algunos de los minerales de la zona. Mi cabezona. La mayoría de francotiradores en la princesa Mononoke son mujeres. En Sekiro las líderes del clan del valle, Shirahagi y Shirafuji, son también mujeres. En la peli hay un profundo sentido de la impureza, de lo maldito, como en Sekiro. Su protagonista también tiene un brazo que aumenta su fuerza cuando lo necesita y que se le infecta al entrar en contacto con esa podredumbre. Y Sekiro usa sus prótesis gracias a emblemas espirituales. La canción que tocan los nobles del Palacio de la Niebla... ¿Cómo coño la tocan si no tienen labios? Oh, fuck.
La pieza musical es una de tradición china llamada Ran Ryo, en honor al rey Lan Ling, que ocultaba su belleza en batalla con una máscara. Justo como hacen las guerreras Okami del palacio, que sin máscara no son precisamente muy bellas. ¡Uy, qué horror! Esta máscara Ran Ryo se emplea en la danza Bugaku japonesa. Y es igual que la máscara de dragón que encontramos en el juego y que nos aumenta el ataque. Los dos nobles de la caldera tienen una mano que es exactamente la misma que la de los nobles del palacio. En cada caldera se esconde uno de estos nobles en actitud un poco. Esto quiere decir que los nobles acaban transformándose en estos seres que viven en tinajas. Seres que aún no son del todo carpas. Perdóname la vida y te concederé 3 deseos. ¡Meto cuchillo, saco tipo! Pero que para vivir ya necesitan agua y reunir escamas, con las que finalmente transformarse en una carpa. Cuando acabamos con el tío de la armadura en el templo Senpo, este dirá: ¿pero quién cojones es Robert? A mí me da igual. Si leemos la descripción de los barrenos, veremos que nos hablan de un padre y su hijo que vendían estos petardos para financiar sus viajes en busca de la inmortalidad y así prolongar la vida de su hijo. Cuando nos encontramos con este enemigo, dice: es el padre de Robert. Por eso cuando lo empujamos, dice: porque sabe que al morir él, su hijo también lo hará al quedarse solo. El nombre de su armadura es Nanba, que es como se llamaba a los comerciantes portugueses que comerciaban con Japón. Y es que Roberto es precisamente un nombre de origen portugués. Señor, he conocido a Roberto. ¿Quién es Roberto? El que me deja con el c*** abierto. ¡Guerreros! ¡Prepárense para la batalla! En el bosque oculto vemos crecer muchas flores blancas que existen y se llaman plantas fantasma. Las encontramos siempre creciendo cerca de las raíces de los árboles en el juego, pues esta planta es en realidad un hongo que se alimenta de la energía de las raíces de los árboles. La gran carpa es una referencia al mito chino de la puerta del dragón, donde se cree que si una carpa era capaz de nadar río arriba contracorriente y atravesar de un salto la puerta del dragón, se convertiría en uno. De hecho, antes de luchar contra Genichiro, vemos una estatua mitad dragón y mitad carpa, aunque la gran carpa de Sekiro tiene dientes humanos como el pez sudamericano conocido como Pacu. Dogen es descrito por el escultor como hay un ascensor mecánico, el único que encontraremos en todo el juego y que solo pudo construir él, que muchos teorizan que es este pibe en las profundidades de Ashina. La mayoría de puertas Shinobi su funcionamiento es bastante simple, pero algunas al cruzarlas de repente nos llevan a Narnia. Hello, Daddy. Transiciones que tienen el mismo puto sentido que lo de subir en un ascensor y aparecer en un lago de lava en el cielo. No way. Pero cerca de estas puertas encontramos extraños símbolos dibujados en el suelo. Un círculo compuesto por 9 grabados que funcionan como marcas de invocación, haciendo posible que estas puertas puedan conducirnos a sitios imposibles. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. El monte Hoguro de Japón tiene una pagoda de 5 pisos similar a la que vemos en el templo Senpo. El monte Yudono posee una puerta tori igualita a la de las profundidades de Ashina, y el monte Kongo, donde está el templo Senpo, está en Japón. Algunos monjes Senpo meditando parecen estar muriéndose y otros están momificados. Esto se llama Sokushin Butsu, una práctica que realizaban los monjes Shugendo. Morían mientras practicaban la meditación para alcanzar la iluminación. Las momias que vemos en el juego son monjes Senpo, que buscaban la inmortalidad realizando esta práctica descansando sobre 100 pies. No mames, qué asco. El hombre de la máscara Tengu es Isshin Ashina. Soy maestro de los disfraces. Y cuando compartimos sake con él, nos revela que Who knows what those degenerates are doing shut away up there in the mountains. un guiño a todas las víctimas que secuestraron los monjes para sus experimentos en busca de la inmortalidad. La máscara Tengu que lleva Isshin representa a un Tengu, una criatura mitológica experta en artes marciales que porta un abanico con el que atormentaba a los monjes. Si usamos este mismo abanico con los monjes del templo, desaparecerán. También funciona con Kotaro.
Los primeros asesinos Senpo que encontramos en Ashina están muy cerca de donde hablamos con Tengu. Another rat. Y se cree que están espiando a Isshin para informar sobre su estado de salud al templo Senpo. Por cierto, estos bichos lanzan el veneno por el culo. El escultor talla estatuas de budas demoníacos. Una estatua de Buda normal solo cuenta con 2 brazos, pero los budas de la cabaña del escultor son deformes y tienen más de 2 brazos. Los ídolos en los que descansamos tienen 6 brazos. En el budismo, los Shura o Asura son deidades sedientas de poder, guerra y siempre llenas de ira. Lo cual nos recuerda: cuanto más hablo de derramar sangre, más demoníacas se tornan mis obras. Algo que tiene que ver con su destino y con el final Shura del juego. Tras recibir la espada mortal, podremos darle al fin una muerte digna a Hanbei, que nos revelará el nombre del escultor. Sekiro significa lobo de un solo brazo. Pero Sekiyo significa orangután de un solo brazo, derivado de Soyo, en japonés, que describe a un demonio de cara y pelos rojos a los que les encanta el alcohol. Cuando el escultor se va, si le preguntamos al mercader que hay aquí, nos dirá: llamas, eso es todo lo que veo. Y encontramos al demonio del odio. El escultor siendo devorado por la ira de Shura. La pose que hace este boss cuando nos ve es una pose del teatro kabuki conocida como Mie, empleada para llamar la atención del público en un momento climático de la obra, donde el personaje ha sido superado por sus propias emociones, en este caso, la ira. Las bolas de fuego que nos lanza el demonio son algunos de los budas que el escultor tallaba incansablemente. Si hemos compartido saque con él, Sekiro lo reconocerá cuando luchemos contra el demonio. Tras acabar con él, esta vieja nos dirá: en el collar de la sexta oración se usa la palabra 100 pies en una referencia al clan Takeda de Japón, conocido como el clan de los 100 pies, que se dedicaba a la minería y a extraer minerales introduciéndose en cavidades muy pequeñas. La mayoría de 100 pies los encontramos en cuevas, lo cual explicaría todos esos ganchos anclados a la piel de los guerreros para excavar en la tierra. Los vendajes indican que pudieron ser miembros del clan del Valle Sumergido, pero como son bizcos de mierda y no tienen buena puntería, pues les destinaron a la minería. ¿Tienes orejas? No. Tú nunca aprenderás, ¿verdad? Cuando un monje 100 pies nos agarra, vemos que tiene los ojos rojos y escupirán 100 pies sobre nuestra cara intentando contagiarnos. Los 100 pies se basan en el Omukade, un 100 pies gigante que vivía en las montañas y que un guerrero llamado Hidesato mató. A cambio, la hija del rey dragón le dio un regalo, una bolsa de arroz que nunca se terminaba. Es el regalo que recibimos de la niña celestial, después de matar a tantos monjes infectados con 100 pies de mierda. Al hablar con Kotaro en la residencia ilusoria, este dice estar con los niños rejuvenecidos. Esos niños están ahí con Kotaro. Si atacamos alrededor de él, vemos un efecto extraño en el aire, como si se dilatase o golpeásemos algo, revelando dónde están los niños invisibles. La calabaza que usamos en el juego para curarnos tiene su origen en el taoísmo. ¿Qué? Ya que es la misma calabaza que portaba uno de los 8 inmortales del sintoísmo, Li Tiewai, la cual decían que era capaz de curar cualquier dolencia o enfermedad. Sekiro desenfunda su espada como un inútil y vacilando. Contra la dama mariposa desenfunda algo mejor y al final desenfunda como un puto pro. Y es que dudar en este juego es... Justo antes de atravesarle todo el pecho a Búho, este dice su verdadero nombre. Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapi?
Esto lo relaciona con el bosque de Usui, que aparece mencionado en las plumas del cuervo de la niebla, ya que es una de las especies que habita en ese bosque, y en el kunai fantasma, revelando que la dama mariposa entrenó allí desde que era una niña. Eres una niña muy guarra, ¿verdad? Lo que Buo deja en el suelo en el final Shura es la cabeza de Genichiro. Si leemos la descripción de la caída espiritual de Ako, que conseguimos al derrotar a uno de los decapitados, veremos que estos seres de inframundo antaño eran héroes que lucharon por su país. Así que el destino de Genichiro ahora, tras morir, es convertirse en otro decapitado de mierda. Oh, shit. Here we go again. Cuando el castillo de Ashina está siendo atacado, la banda sonora cambia ligeramente y escucharemos este sonido. El mismo que produce el brazo de Sekiro en el teaser trailer de 10 segundos del juego. Durante la segunda fase de Genichiro, este se quita la armadura metálica, pero igual lo hace porque en esta fase comienza a usar rayos. Y no es muy buena idea llevar una armadura que conduzca la electricidad. El tonto de la sartén puede atacarnos. Si bloqueamos nos subirá la postura, quedaremos expuestos. Pero si desviamos de forma perfecta... ¡Ese sonido! ¡Dios! Aunque tengamos la barra de postura llena, no se nos romperá mientras sigamos haciendo parries perfectos. El sonido del hacha de Sekiro es el mismo que el empleado en Dark Souls 3 para algunas grandes hachas. El combate final tiene lugar en un campo lleno de flores, muy similar al de Bloodborne, el mejor juego de la... o como en Dark Souls 3, o en el del Ring. A Miyazaki le van los duelos a muerte en un descampado, yo qué sé. El juego empieza en una prisión y con alguien lanzándonos algo para salir de ahí, como en Dark Souls 1. Hello there. Pero si obtenemos el final del abandono de la inmortalidad, Emma dirá al final lo mismo que nos decía Vendrick en Dark Souls 2. Seek strength. Podemos hacer un parry semi-perfecto a la serpiente. Su aspecto está basado en Orochi, un dragón de 8 cabezas, pero también se inspira en la diosa Benzaiten, Ten, que se representaba con una enorme serpiente blanca. La estatua que encontramos de hecho sostiene una piel de serpiente mudada en referencia a esta diosa. Vemos a un asesino Senpou ensimismado mirando a la serpiente. ¡Se está haciendo una p*** de mierda! ¡La p*** que te parió! En el recorte del catálogo de hierbas se habla de una ceremonia de boda, con la serpiente que culmina con el enorme reptil devorando a su nueva esposa. Mientras huimos de la serpiente encontramos un palanquín de boda en el que escondernos, como el que hay en la aldea Amiibo. Los habitantes de Ashina portaban en hombros este palanquín con un sacrificio voluntario para ser devorado por la serpiente. Es por ello que la serpiente se detiene a observar dentro del palanquín cuando estamos dentro, porque cree que somos una jugosa ofrenda. Si cuando debemos hacerle el segundo golpe mortal no lo hacemos, esta nos engullirá y apareceremos llenos de sangre en la cueva donde está la segunda serpiente, recordándonos a Franz y Cathy y cómo llegábamos al horno de la primera llama. En la aldea Amiibo, originalmente íbamos a darle un hígado fresco de Innsmouth al sacerdote rojo. Este ítem fue eliminado. Innsmouth es el nombre de la ciudad de uno de los relatos de Lovecraft. En él, los habitantes del pueblo se convierten en horribles criaturas de las profundidades marinas, algo que sucede no solo en la aldea Amiibo de Sekiro, sino también en la aldea pesquera del DLC de Bloodborne. Hay babosas como en la aldea pesquera, el cabeza cesta menciona a un cazador llamado Inuhiko. Incluso hay un hombre colgando también en Mibu, como lo hay a la entrada de la aldea pesquera, solo que este sostiene un objeto muy parecido a las efigies humanas de Dark Souls 2. Cuando luchamos contra Juzo por segunda vez, si usamos el sigilo podremos espiarle, revelando que Buo fue quien estuvo tras el asalto y facilitó la entrada de los bandidos a la hacienda Hirata.
Bandidos que llegaron gracias a estas barcas que vemos, donde hay una esfera Amiibo de posesión que aumenta el drop de las víctimas, algo que llevaría consigo un bandido que está a punto de asaltar una aldea. Por lo que fue Búho quien nos convenció y engañó para que nos fuéramos cuando los bandidos apareciesen. La doncella asustada que encontramos es la mujer que nos habla sobre su hijo Inosuke, al que encontramos más adelante en el recuerdo con los ojos ensangrentados, herido por su combate contra la Dama Mariposa. Por eso en el presente tiene los ojos cubiertos con una venda y está tullido. Se cree que en Ashina hace años impactó un meteorito hecho de adamantita, algo que explicaría los restos de metales preciosos repartidos por todo Ashina, así como la profundidad de este lago en el centro de Manantial. El lapislázuli podría provenir de ese mismo meteorito. Si leemos la descripción de los shurikens de lapislázuli, descubriremos que el destello azul que emiten es una reminiscencia de una estrella fugaz. Antes de conocer al dragón divino encontramos a una Miko, doncellas de santuario que experimentaban trances y se comunicaban con los dioses. Es por ello que para luchar con el dragón divino, antes debemos rezar ante ella. La espada que sostiene el dragón está inspirada en la espada de 7 ramas del periodo Yamato, que se usaba en ceremonias y ritos. Un diseño que hemos vuelto a ver en Elden Ring con la lanza del ritual de la muerte. Tanto Sekiro como Guts son 2 niños que fueron abandonados en el campo de batalla, rodeados de muerte, que habrían muerto si no hubiesen sido rescatados por alguien que acaba convirtiéndose en su mentor y en su padre, enseñándoles todo lo que saben. Sekiro y Guts pierden un brazo, un herrero les ayuda a sustituirlo con un brazo protésico, que tiene un arma como cañón, Gambino traiciona a Guts e intenta matarle, como hace Búho con Sekiro. Ambos matan a su propio padre y buscan venganza contra el capullo gracias al cual perdieron el brazo. Griffith. De hecho, el Mikiri Counter del juego, donde pisamos la espada del oponente, es el mismo movimiento que usaba Griffith para derrotar a Guts. Lo mejor de Sekiro es su crudeza. Si fallas, estás muerto. Más que ningún otro Souls. Cada error, por milimétrico que sea, no se perdona. Aún así, el juego siempre te da una segunda oportunidad. Pero tú eres quien elige seguir intentándolo. Y lo intentas. Una y otra vez y otra. Algo que hacemos cada día sin darnos cuenta. Y la mayoría de veces y días perdemos. La vida te hace Mikiri Counter, tu ansiedad te sobrepasa o te lleva al límite hasta que no puedes más. Una depresión de la que nunca terminas de salir o en la que vuelves a sumirte más profundo. Perder a un ser querido, creer que solo eres inútil, todo te sale mal, solo fallas y fallas una y otra vez. Te machacas por ello a diario, pero te sigues levantando, resucitando cada mañana cuando apenas te quedan fuerzas para nada más que no sea intentarlo de nuevo. Nadie sabe cuánto duele ni cuánto peso estás soportando, pero lo haces. Y cuando menos te lo esperas, lo consigues. Conectas ese parry. Ni siquiera te has pasado el juego o al primer boss, pero por primera vez acabas de ver que eres capaz. A veces, aunque todo el mundo trate de animarte, de decirte que pienses positivo, lo que más necesita alguien a veces es darse cuenta de todo lo que es capaz de hacer si se lo propone por sí mismo. De todo lo que consigue a diario, por muy pequeñas que sean esas victorias. De que cada día que se levanta hecho una mierda de nuevo para intentarlo una vez más, es una victoria. Sekiro es eso, cada victoria, cada dificultad que superas, tú y solo tú podrías haberlo hecho. Da igual cuántos intentos te lleves, sabes que lo acabarás logrando. Y el verlo realizado finalmente, poder mirar atrás y ver todo lo que has conseguido, tú solo, y todo por lo que has pasado, algo que pensabas que era imposible, verlo realizado con tus propias manos, a veces es el mejor de los regalos. No me lo acabas. ¡Danzos no Hitran! ¡Vamos! ¡Danzos no Hitran! Dale a like para resucitar y suscríbete si descubriste algo que no sabías. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Anda, ¿y este botón? Ahora podéis uniros a la comunidad del Pero. Podéis apoyarme anualmente y recibir, entre otras cosas, estos emotes exclusivos de Berserk.
Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha.